Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa con nuestros actores y actrices preferidos. ¡Qué emoción teneros aquí de nuevo! Hoy, como habréis podido adivinar por el título, tenemos un notición bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y sí, sé lo que estáis pensando, Demet y Can. Dos nombres que juntos siempre significan drama, pasión y sobre todo, un montón de especulaciones. Prepárense porque vamos a analizar al detalle todo lo que ha pasado en Porto, esa ciudad mágica que parece haber sido el escenario de un, vamos a llamarlo, enfrentamiento. Pero ojo, no saquemos conclusiones precipitadas. Vamos a desmenuzar cada rumor, cada imagen y cada declaración para llegar a la verdad. La verdad que tanto ansiamos conocer. Antes de empezar, no quiero que se os olvide suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Aquí encontraréis las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo, mucho cariño por el mundo de las series turcas. Así que ya sabéis, campanita activada para no perderos nada de nada. Y ahora sí, vamos al lío. Todo empezó hace unos días, cuando empezaron a circular fotos de Demet Özdemir y Can Yaman en Porto. Sí, en la misma ciudad. Y claro, la maquinaria de rumores se puso en marcha a toda velocidad. ¿Casualidad? ¿Reencuentro planeado? ¿Rodaje secreto? Las teorías, como siempre, eran de lo más variopintas. Pero la cosa no quedó ahí. A las fotos se sumaron algunos comentarios de testigos presenciales que aseguraban haber visto a la pareja, discutiendo acaloradamente. Sí, habéis oído bien. Según estas fuentes, Demet y Can no parecían precisamente estar pasando un rato agradable juntos. De hecho, describieron la situación como explosiva. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives de las series turcas, para intentar descifrar qué demonios ha pasado realmente en Porto. Vamos a analizar la información que tenemos, a contrastar las fuentes y a daros nuestra opinión, siempre con el máximo respeto y objetividad. Primero, las fotos. ¿Qué podemos deducir de ellas? Pues a simple vista, no mucho. Vemos a Demet y a Can por separado, en diferentes lugares de la ciudad. No hay ninguna imagen que los muestre juntos, ni siquiera cerca el uno del otro. Así que, de momento, descartamos un reencuentro romántico. Pero, ¿y los rumores de la discusión? Aquí la cosa se pone más interesante. Porque, seamos sinceros, la historia de Demet y Can siempre ha estado rodeada de controversia. Desde los rumores de romance durante el rodaje de Erkenci Kuş, hasta su supuesta ruptura, pasando por sus indirectas en redes sociales, estos dos nos han dado material para debatir durante años. Así que, ¿es posible que hayan tenido una discusión en Porto? Pues sí, claro que es posible. No sería la primera vez que escuchamos algo así sobre ellos. Pero, ¿qué motivos podrían haber tenido? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Una teoría es que se hayan encontrado por casualidad y hayan aprovechado para aclarar algunos asuntos pendientes. Recordemos que aunque hace tiempo que no trabajan juntos, su relación siempre ha sido complicada. Podrían haber tenido diferencias irreconciliables en el pasado y haber querido poner fin a esa situación de una vez por todas. Otra teoría, mucho más descabellada, es que todo forme parte de una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena a película. Pero en el mundo del espectáculo, a veces las cosas más raras son las que funcionan. Quizás Demet y Can estén preparando algún proyecto juntos y hayan querido generar expectación con este supuesto enfrentamiento. Y la última teoría, la más realista en mi opinión, es que simplemente se trata de un malentendido. Quizás los testigos presenciales malinterpretaron la situación y lo que vieron no era una discusión, sino una conversación animada. O quizás simplemente estaban teniendo un mal día y se cruzaron en el peor momento. Sea como sea, lo que está claro es que el enfrentamiento de Demet y Can en Porto ha generado un revuelo enorme. Y como siempre, la verdad probablemente esté en algún punto intermedio entre todas estas teorías. Pero, ¿qué opino yo personalmente? Pues sinceramente creo que lo más probable es que se trate de una simple coincidencia. Creo que Demet y Can estaban en Porto por motivos diferentes y que al encontrarse, pudieron haber tenido una conversación más o menos tensa. No creo que haya nada más allá de eso. Creo que a veces nos dejamos llevar demasiado por los rumores y las especulaciones y nos olvidamos de que Demet y Can son personas normales, con sus vidas y sus problemas.
No creo que debamos juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Lo que sí creo es que deberíamos centrarnos en su trabajo. Demet y Can son dos actores muy talentosos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Creo que deberíamos valorar su profesionalidad y su dedicación, en lugar de obsesionarnos con su vida personal. Y hablando de trabajo, quiero recordaros que Demet está triunfando con su nueva serie, Adnfara, donde interpreta a una mujer iraní que se ve obligada a huir a Estambul. Y Can, por su parte, sigue cosechando éxitos internacionales con sus proyectos. Ambos están imparables. Así que en lugar de centrarnos en sus supuestos enfrentamientos, celebremos sus logros profesionales. Apoyemos su trabajo y disfrutemos de su talento. Creo que es lo que se merecen. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros que pasó realmente en Porto? ¿Creéis que hubo una discusión? ¿O se trata de un simple malentendido? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras teorías y debatir con vosotros. Y recordad, esta es solo mi opinión. No tengo la verdad absoluta. Pero espero que este vídeo os haya servido para reflexionar y para formar vuestra propia opinión sobre este tema. En resumen, hemos explorado los rumores de un supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman en Porto, analizando las fotos, los comentarios de testigos presenciales y las posibles teorías detrás de este misterioso encuentro. Hemos compartido nuestra opinión, instando a centrarnos en su trabajo y talento en lugar de obsesionarnos con su vida personal. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con vosotros y leer vuestros comentarios. No olvidéis dejar vuestra opinión sobre este tema en los comentarios. ¿Qué pensáis que ocurrió realmente en Porto? Me interesa mucho saber vuestra perspectiva. Y ahora sí, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y sobre todo, os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Así me ayudaríais a seguir creando contenido para vosotros. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, salseadictos. Asterisco 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 asterisco. Pero, esperad un momento. Que aún no hemos terminado de escarbar en este jugoso salseo. Porque, amigos míos, la trama de Demet y Can en Porto es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Después de la publicación de nuestro anterior vídeo, hemos recibido un aluvión de mensajes, comentarios y teorías de vuestra parte y algunos son absolutamente geniales. Así que, basándonos en vuestras aportaciones y en nuevas pistas que hemos encontrado, vamos a profundizar aún más en este misterio. Primero volvamos a las fotos. Si bien es cierto que no hay ninguna imagen que muestre a Demet y Can juntos, sí que podemos analizar detenidamente el contexto de las fotos por separado. Por ejemplo, en una de las fotos de Demet, se le ve caminando por la Ribeira, una zona turística de Porto muy concurrida. Sin embargo, si nos fijamos bien, en el fondo de la imagen se puede observar a una persona que se parece sospechosamente a un miembro del equipo de producción de Can Yaman. ¿Casualidad? No lo creo. Y luego está la foto de Can, en la que se le ve saliendo de un hotel de lujo. Este hotel, curiosamente, es el mismo en el que se hospedó Demet durante su estancia en Porto. ¿Coincidencia? Empiezo a dudarlo seriamente. Así que, basándonos en estas nuevas pistas, podríamos reformular nuestra teoría inicial. Quizás Demet y Can no se encontraron por casualidad, sino que habían planeado verse en Porto. Y quizás la discusión que presenciaron algunos testigos no fue una pelea, sino una reunión de trabajo. Pero, ¿qué proyecto podrían estar preparando juntos Demet y Can? Aquí es donde las teorías se disparan. Algunos sugieren que podrían estar trabajando en una nueva serie turca. Otros creen que podrían estar protagonizando una campaña publicitaria. E incluso hay quienes piensan que podrían estar colaborando en una película de Hollywood. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, hay una teoría que me parece especialmente interesante. Algunos de vosotros habéis señalado que Demet y Can tienen una química innegable en pantalla. Y que a pesar de sus altibajos, siempre han mantenido una conexión especial. ¿Podría ser que este reencuentro en Porto sea el preludio de una reconciliación amorosa? Sé que muchos de vosotros soñáis con ver a Demet y Can juntos de nuevo.
Y aunque no me gusta alimentar falsas esperanzas, tengo que reconocer que la posibilidad existe. Recordemos que en el mundo del corazón, todo puede pasar. Y que las parejas que se pelean a menudo son las que más se quieren. Pero independientemente de lo que haya pasado realmente en Porto, lo que está claro es que Demet y Can siguen siendo dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Su talento, su carisma y su atractivo son innegables. Y su historia, por complicada que sea, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, volviendo a los rumores de la discusión, vamos a analizar las posibles razones que podrían haber llevado a Demet y Can a tener una conversación acalorada. Una de las teorías más plausibles es que estén discutiendo sobre su pasado. Recordemos que su relación durante el rodaje de Erkencikus fue muy intensa y que, al parecer, terminaron de forma abrupta. Quizás todavía tengan asuntos pendientes que resolver. Otra posibilidad es que estén discutiendo sobre sus respectivas carreras profesionales. Demet y Can son dos actores muy ambiciosos y competitivos. Y quizás tengan visiones diferentes sobre el rumbo que deben tomar sus carreras. Y también podría ser que estén discutiendo sobre temas personales. Demet y Can son dos personas muy reservadas y no suelen hablar de su vida privada en público. Pero quizás tengan problemas personales que estén afectando a su relación. Sea cual sea el motivo de la discusión, lo que está claro es que Demet y Can no son inmunes a los problemas. Como cualquier otra pareja, tienen sus altibajos. Y a veces necesitan tiempo y espacio para resolver sus diferencias. Pero a pesar de todo, sigo creyendo que Demet y Can tienen una conexión especial. Y que aunque su relación sea complicada, siempre habrá algo que los una. Quizás no sea amor romántico. Quizás sea amistad. O quizás sea simplemente admiración mutua. Pero lo que está claro es que Demet y Can son dos personas que se respetan y se valoran. Y ahora, quiero hablaros un poco más sobre el contexto de este supuesto enfrentamiento. Como sabéis, Demet y Can son dos de los actores más mediáticos de Turquía. Y todo lo que hacen o dicen es analizado al detalle por la prensa y por sus fans. Esto puede ser muy estresante y puede afectar a su vida personal. Es por eso que creo que debemos ser cautelosos a la hora de juzgarlos. No sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas. Y no debemos sacar conclusiones precipitadas basándonos en rumores y especulaciones. Lo que sí podemos hacer es apoyarlos y animarlos a seguir adelante. Demet y Can son dos personas talentosas y trabajadoras que se merecen todo el éxito del mundo. Y creo que debemos centrarnos en su trabajo y en sus logros, en lugar de obsesionarnos con su vida personal. Y para terminar, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Qué pensáis que deberíamos hacer como fans de Demet y Can? ¿Deberíamos seguir alimentando los rumores y las especulaciones? ¿O deberíamos centrarnos en apoyar su trabajo y respetar su privacidad? Me encantaría saber vuestra opinión. En definitiva, la historia de Demet y Can en Porto es un misterio que aún no hemos resuelto por completo. Pero gracias a vuestras aportaciones y a nuestras investigaciones, hemos logrado desentrañar algunos detalles importantes. Y aunque no sabemos lo que deparará el futuro, seguiremos informándoos de todas las novedades. Así que no os perdáis nuestro próximo vídeo, donde os contaremos las últimas noticias sobre Demet y Can. Y recordad, el salseo nunca termina. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, salseadictos.